¿De qué trabajas?, preguntan. De médico, contesto. ¿Médico de qué?, continúan. Urólogo, digo con total soltura. Y sí, entonces aparece lo mismo de siempre, ojos abiertos, expresión de sorpresa y silencio incómodo. Y yo me quedo ahí, sabiendo que por su cabeza solo pueden aparecer dos personajes protagonistas, un dedo y un orificio. Ya se imaginan, ¿no? Siempre es así. La imagen del urólogo está marcada, asociada, vinculada, inexorablemente unida al dedo índice, cual siamés de un show de rarezas de circo. No hay otro parámetro más que decir urólogo dedo. Dedo tortura. Y la verdad es que el actuar del especialista en urología va más allá de la manipulación de una falange. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud en este programa especial por el cáncer de próstata, que fue la semana pasada el Día Mundial, y también vamos a hablar de implante mamario. Hoy empezamos así con la lectura de este libro, cuyo autor es, ya te lo presento, el doctor Santiago Barreiro, médico urólogo y andrólogo. Lo encontrás en el Hospital Dr. Federico Abete del municipio de Malvinas Argentinas y en las clínicas Fertilab y Fertilis. Justamente, como te decía, es autor del libro que te acabo de leer, el primer párrafo, Urología, el arte de la falange. Un libro maravilloso con humor e información clara que se mete en las leyendas urbanas de la urología, derrumbando tabúes de la sexualidad masculina. Y ya te presento a mi segunda invitada. Ella es la doctora Carla Filipovich, cirujana general y cirujana plástica en formación UBA. También se desempeña en el Hospital Dr. Federico Abete del municipio de Malvinas, Argentina. Es miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Con ella vamos a hablar de implantes mamarios. Quédate porque es un programa muy interesante. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Hola Santi, Muy qué lindo contento. verte de vuelta. Muy contento de volver acá, nuevamente ahora más suelto, con un poquito más de experiencia. Bueno, Así que muchas gracias por la invitación. gracias a los dos por venir. Bueno, la semana pasada dijimos que fue el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Hay aproximadamente más de 11.000 casos en Argentina, Sí, ¿no? exacto. Una cosa así. Y vamos a empezar por la hija mimada de la familia urológica, como decís vos, que es la próstata. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y cuál es su función? Bueno, podemos decir simplemente que la próstata, primero, es un órgano únicamente que existe en el hombre. Sí, las mujeres no tienen próstata. Es una glándula. Básicamente es una glándula que por su anatomía y su ubicación, cuando quiere crecer empieza a generar ciertas dificultades al momento de orinar. ¿Por qué? Pues está ubicada abajo de la vejiga. Básicamente nace rodeando lo que es la uretra, que es por donde uno orina. Por lo tanto, cualquier cosa que afecta a la próstata generalmente se manifiesta con problemas para orinar. Sí, es una glándula que su función en realidad participa dentro de lo que es la composición del líquido eyaculado. No tiene una función a nivel urológico, o sea, en la orina como tal, sino que más que nada en la vía seminal reproductiva. Pero no tiene un papel tan relevante, por eso se puede operar o se puede tratar y eso no va a perjudicar en la calidad seminal o afectar en algún otro órgano. Clarísimo. Doc, y contame cómo es esa primera consulta con el paciente, que ahí lo describís muy bien en el libro. ¿Cómo es? Bueno, podemos decir que en realidad la consulta siempre viene tarde. Es tardía la consulta. No es, lamentablemente, por desconocimiento, por miedo también, la gente no se acerca con el tiempo necesario, sino que ya avanzada un poquito la patología. Tenemos que hablar que la próstata en realidad el crecimiento de la próstata es un fenómeno biológico. Es un hecho biológico, así como la mujer que es fértil y después va a venir la menopausia. Son hechos que en algún momento van a ocurrir. Y en este caso la próstata, a partir de los 50 años aproximadamente, empieza a aumentar su tamaño y se empieza a manifestar, depende de cada paciente, con problemas para orinar. Pero generalmente consultan cuando ya estos síntomas ya no los toleran o le está complicando la vida diaria del paciente. Entonces, el inicio de las consultas generalmente va por ese lado. Es decir, el agrandamiento de la próstata es un proceso biológico normal. Exacto. Pero ¿qué pasa qué impacto tiene cuando empieza a meterse con otros órganos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, justamente como estar vinculada o relacionada con el drenaje de la orina Sí. por parte de la vejiga, lo que genera es una resistencia. Lo que hace simplemente es que dificulta que la vejiga pueda vaciar correctamente la orina, entonces queda estancada esa orina. Esa orina estancada que no vació correctamente, después va a generar que vos tengas ganas con mayor frecuencia de ir al baño a hacer pis, y eso va a traer a que te empieces a levantar de noche,
muy seguido. Hay gente que se levanta 5 o 6 veces por noche, es decir, no duermen, no descansan. Empieza a tener pérdidas de orina involuntarias, empieza a caer, empiezan a perder orina, se manchan el calzoncillo, pero cuando ya esto avanza mucho y la retención es muy grave, puede generar daño en los riñones, ¿sí? Por aumento de la presión, puede generar daño en los riñones irreversible, puede generar malformaciones en la vejiga, como se conoce como divertículos, o también propiciar infecciones urinarias y formación de piedras, porque queda toda la suciedad de la orina estancada ahí en la vejiga y no se limpia bien. Bien, antes de meternos en lo que son las herramientas de prevención, hay un capítulo que está espectacular del libro, quiero felicitarte, porque está Gracias. escrito con mucho humor, información, muy llevadero, que hablas de una manguera y un jardín para comparar. Explícame eso que me parece muy claro para entender. Perfecto, dijimos, la uretra básicamente es un conducto que ayuda a vaciar la vejiga hacia el exterior. Entonces podemos hablar que puede ser como una especie de manguera, todo el mundo regó alguna vez o tuvo una manguera, así que es muy fácil de poder meterse en el personaje e entender la analogía, que nosotros tenemos que la manguera tiene una presión, tiene una continuidad del chorro, del flujo de orina, de agua en este caso, pero ¿qué pasa? La próstata sería como el pie. ¿Quién no ha pisado una manguera por error o a propósito, bromeando con otra persona? Entonces, cuando uno presiona sobre la manguera, ¿qué pasa en la salida del agua? Empieza a haber intermitencia, empieza a perder fuerza, empieza a haber aumento de la presión por detrás del pie, en este caso sería a nivel de la canilla donde está conectado, que a veces cuando presionamos mucho se desconecta la canilla la manguera de la canilla. Entonces son todos síntomas que son muy similares, es decir, cuando uno tiene una próstata agrandada, el chorro es más fino, se empieza a entrecortar, empieza a haber intermitencias, empieza a generar esta retención y empieza a aumentar la presión en la vía urinaria alta, por así decirlo, riñones y vejiga. Entonces es muy similar el tema de la analogía de la manguera, muy fácil de poder interpretarla. Es muy claro. Carla, si le querés preguntarle algo, podés, Sí. estás autorizada. Con esta información nos vamos acercando a esta palabra que tanto tabú genera también, que es la palabra cáncer. Cáncer de próstata. Entonces, qué mejor hablar ahí y preguntarte, Santi, cuáles son las principales herramientas de prevención. Bien, nosotros como urólogos obviamente tenemos herramientas que nos hacen sospechar el cáncer. Hay algo muy importante, no hay síntomas de cáncer de próstata como tal, digo, tengo esto, posiblemente sea un cáncer, sino que los síntomas generalmente es el agrandamiento prostático, que es lo que ya estuvimos hablando, que es un proceso natural, que vamos a tener algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos vamos a tener algún síntoma. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas que nosotros usamos en el consultorio? Principalmente hay dos. La más utilizada y la que la gente siempre, la que más tiene como concepto, es el PSA. El PSA es una proteína que produce únicamente la próstata. Es una proteína que nosotros es un indicador, es como una red flag, por así decirlo, que nos dice, ayuda a detectar a toda la población que nosotros atendemos, mayor de 50 años, que le dan de ahí que esos controles, nos ayuda a detectar cuáles son los pacientes que tienen una mayor potencialidad de desarrollar un cáncer o estar desarrollando en el momento de manera sintomática. Entonces es un análisis de sangre muy sencillo, se toma y ese valor nos puede ayudar a saber si el paciente debe ser estudiado más en profundidad o podemos decirle que venga el año que viene, por ejemplo, al siguiente control, que se hace anual. Ese es el PSA, ¿sí? Pero obviamente, bueno, no es tan infalible como tal, pero sino que se puede utilizar otros métodos complementarios para el diagnóstico, como es el famoso tacto rectal. Lo que dijimos al principio, sí. Exactamente. El tacto rectal es uno de los grandes miedos y uno de los motivos por el cual el paciente no se acerca a la consulta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El tacto rectal lo usamos como un método nosotros en realidad complementario. Si yo tengo un PSA un poco alterado, ¿sí? Que hay un valor normal, por encima de ese valor es más sospechoso, puedo utilizar el tacto rectal para poder apoyarme en tomar una decisión de si mandarlo a hacer una biopsia o no. La biopsia, que es tomar el tejido, así por ejemplo, tengo un lunar feo, yo lo voy a biopsiar y analizo a ver si era algo maligno o no. Bueno, en la próstata la única manera de diagnosticar cáncer es a través de una biopsia, pero estamos hablando que es invasiva, puede ser un poco doloroso, entonces no podemos someter a todo el mundo a eso. Entonces el tacto nos ayuda a poder identificar si esa próstata presenta alguna zona más indurada o una característica a nivel de la palpación que nos haga sospechar de que sí, este paciente debe ir a una biopsia. Bien. Santi, te consulto, ¿a todos los pacientes les haces tacto? ¿Y cuál sería la diferencia cuando le haces tacto y ves que es una hiperplasia benigna de próstata y cuando es un cáncer? Bien, no, por eso mismo, el tacto no se realiza a todos, como uno piensa normalmente. No, el tacto rectal se hace solamente ante una sospecha.
Es decir, por el PSA o por antecedentes familiares, uno está en un gris, en dudando, entonces puede usar el tacto rectal como una sospecha. No lo hago mucho, generalmente no se hace, ya que tenemos nuevas herramientas también para poder evitar llegar al tacto o evitar incluso la biopsia. Y la otra pregunta me habías dicho. La diferencia cuando haces el tacto, Sí. te das cuenta que es un tumor o Ok. que es una Muy hiperplasia. buena pregunta. Hay una regla mnemotécnica, porque como Sí. en todo en medicina, sí, que vos podés decir, si se palpa similar a lo que es la punta de la nariz, así como esa turgencia, como más gomosita, así, es algo benigno. Y cuando vos palpás como una superficie blandita, pero por debajo una dureza, como puede ser el nivel del mentón, eso habla de sospechar de algo más de cáncer de próstata. Y la ventaja, algo también importante y llamativo, es que justamente el tacto rectal, ¿por qué tiene tanta relevancia? Porque los cánceres de próstata normalmente aparecen en la parte posterior, la parte periférica, el 60-70%. Y justamente es la zona que únicamente es accesible al tacto. El resto de la glándula no se puede acceder a través del tacto y sin embargo, por suerte, donde mayor incidencia hay o aparición del cáncer es donde nosotros podemos tactar. Perfecto, y ahí retomando la pregunta de Carla, Santi, ¿los pacientes te siguen diciendo es necesario el tacto? Porque está el tabú ese, Sí, ¿no? lo siguen diciendo, pero nosotros ya no somos tan de hacer el tacto, ya que tenemos nuevas herramientas. Entonces, por suerte, el paciente no lo vemos tan involucrado en esa situación. Bien, Y dentro de esa nueva herramienta es la resonancia multiparamétrica. Sí, ya hace 10 años aproximadamente, bueno, pero se está implementando en Argentina hace un poquito menos. Y lo que nos hace justamente es eso, es omitir la invasión a través del examen dígito rectal, y lo que hacemos es hacer una resonancia a nivel de la próstata donde nos identifica algún área donde haya mayor actividad metabólica o de mayor dispersión del agua, por así decirlo. Entonces, como decir que de repente me localiza como brillante, como si fuera un GPS, una zona determinada de la próstata donde está, donde hay más sospecha o más actividad metabólica, y eso significa, puede ser un tumor. Y también lo clasifica. Es exactamente igual que lo que se hace en las mamas con los BIRATS. Sí. Se establece un patrón del 1 al 5. 1 y 2 que antes son tejido benigno, por lo tanto ahí omitís la biopsia. Ya no te hay que biopsiar, no hay que tactar nada. Y ya 4 y 5 estamos hablando de lesiones sospechosas, donde ahí sí me ayuda a indicar una biopsia con mayor firmeza, con una decisión más firme en avanzar con la biopsia. Y también podemos decir, bueno, punzame en este sitio. Entonces también evitamos que haya ¿cómo se llama esto? Mayor invasión del resto de la glándula. Podemos concentrarlo ahí. Santi, cuando querés hacer biopsia, Sí. ¿cuánto se demora eso para el paciente? No, mira, esos son temas burocráticos. Ajá. Sí. El tema burocrático puede demorar un poquito. En realidad no necesita una preparación muy grande con un coagulograma, saber que coagula bien, porque estamos hablando de tomar una muestra de tejido y va a sangrar un poquitito. Y un análisis de orina para descartar que no tenga infección, para que no se sobreinfecte la herida, es suficiente. Pero realmente no hay mucha demora, por lo menos en el sistema de Malvinas, donde nosotros trabajamos mucho con el servicio de imágenes, no hay mucha demora. Lo que sí demora un poco siempre es el resultado. El resultado toma entre 20 a 25 días siempre. Sí, como toda anatomía Como patológica. toda anatomía patológica. Sí. Pero no, la verdad bien. que muy bien. Santi, te voy haciendo las últimas de esta primera parte. Perfecto. Entonces, para que me quede claro, parece una palabra trillada, pero la detección precoz, los controles sigue siendo la herramienta como más eficaz, ¿no? Para no llegar al cáncer de próstata. Sí, justamente, sobre todo el tema de todo paciente masculino de mayor de 50 años debería iniciar los controles de próstata, que no necesariamente es el tacto, pueden hacer con análisis de sangre únicamente, que es lo que justamente ya muchos médicos de familia ya lo van implementando, ya lo tienen como más estructurado dentro de los análisis anuales que se pide. Entonces nos colabora un poquito por ese lado, pero sí hay que hacer algo muy importante, es aquellos pacientes que ya tienen un familiar directo, abuelo, padre o un hermano mayor que tenga diagnóstico de cáncer de próstata por biopsia, ellos deben empezar el control a partir de los 40 años. ¿Sí? Así como el cáncer de colon, hay más riesgo de desarrollar más tempranamente la misma patología y con un grado mayor de severidad. Bien, esa persona que está escuchando esto puede sacar un turno te encuentra en el Federico Abete de Malvinas, ¿es así? Exactamente, en el Ahí. Hospital de Trauma nos puede encontrar a mí y el resto del chico del servicio, donde atendemos, la verdad que no tengo ni idea cuánta cantidad de gente Bien. por semana. Así que sí, ahí hacemos todo, incluso la biopsia también se hace en el mismo hospital. Entonces, hacemos todo ahí. 50 años empiezan los controles urológicos. Exacto. Y si tuviste antecedentes familiares, a los 40. Perfecto. ¿Te acercás? ¿Te lo dije bien? Sí, exacto. Espectacular. La última me moví a los testículos. A ver, cáncer de testículo. ¿Hay poca información sobre el autoexamen testicular, pensás? Sí, hay poca información, De pocas campañas, pocas digo, campañas.
Sí, nosotros generalmente en la consulta donde hacemos un poquito, pero no tiene mucha llegada, que digamos. O sea, los pacientes cuando revisamos, sobre todo gente joven, menor de 35 años, les enseñamos, ya aprovechando que estamos examinando, les enseñamos al autoexamen testicular. Los pediatras también, obviamente, cuando estén evaluando a los niños, deben enseñarlo a los padres, la detección de cáncer de testículo. Básicamente es presencia de bultos, nódulos que no estarían o no estaban anteriormente, ahora sí se presentan esos bultos. Generalmente no duelen y son muy duros, entonces al no doler muchas veces no se consulta. Justamente lo que tienen son los cánceres. Los cánceres no generan sintomatología de dolor hasta que estén muy avanzados, pero inicialmente no, es como una medida de poder esquivar su detección. Entonces, pediatras que le enseñan a los padres, a las madres, a los padres mientras están bañándolo a los chicos a detectarlo. Después el autoexamen testicular en adolescentes, pues hasta los 35 años, donde mayor incidencia hay de cáncer de testículo. Después, pasado ese tiempo, baja bastante la incidencia, pero hay una ventaja. Detectarlo a tiempo tiene una alta chance de sobrevida, el 95% aproximadamente de curación bajo un tratamiento del cáncer. Entonces, es importantísimo que haya campañas para poder ayudar al autoexamen, para poder enseñar el autoexamen testicular. Ahí en el libro lo explica muy bien. Paso por paso, palpando, claro, paso por paso, cosas también en la piel, cambios en la coloración. Son todos signos que digan, ante la duda, consulta a un clínico. Y en la ducha decís, ¿no? ¿no? ¿Mejor? ¿Cuando está duchando? Sí, por el agua jabonosa ayuda a resbalar mejor para la gente que le cuesta o le duele palparse. Bueno, ahí los que están viendo esto en la mesa dicen, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a charlar con Carla Filipovich de implantes mamarios y después vamos a volver con Sandy para hablar de disfunciones sexuales y fertilidad. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más noticia de salud. Ya volvemos. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Seguimos con mucho más noticias de salud y ahora nos metemos en la segunda parte de la nota y como te dije vamos a hablar de implantes mamarios, pero principalmente de este servicio que tiene el Hospital Municipal Dr. Federico Abete en Malvinas Argentinas, que es el servicio de cirugía plástica, estética y reparadora. Con esto vamos a hablar con la doctora Carla Filipovich, ella es cirujana general y cirujana plástica en formación UBA. Bueno, Carla, ya estuviste participando, así que para romper un poco el hielo, mira, justamente la semana pasada fue el Día Mundial del Cáncer de Piel. Totalmente. Entonces me parece, para empezar ahí a entender cómo trabaja este servicio, quizás cómo articula tu área con dermatología ante un lunar sospechoso, empecemos ahí por ahí. Estamos totalmente unidos con el servicio de dermatología, que tenemos 24 guardias 24 horas todos los días. ¿Qué es lo que hacemos con el servicio de dermatología? Si aparece un paciente con una lesión, ya sea que sangra, que cambió de color, los bordes irregulares, que creció, la evolución, y siempre decimos el ABCD, que es la simetría, bordes irregulares, el tamaño, el diámetro y la evolución, porque si en este tiempo fue cambiando de tamaño, de todo lo que te estoy nombrando, es como para estudiarlo. Si un lunar vos lo ves sospechoso, hay que estudiarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El servicio de dermatología lo estudia con el dermatoscopio, va con el servicio de cirugía plástica, con la orden de dermatología y, si es necesario, la exéresis, o sea, sacar a ese lunar y vemos que es un tumor o no, si es benigno o maligno, está a cargo de nosotros de sacarlo con márgenes, y eso se manda a anatomía patológica, donde vamos a tener el nombre y apellido del tumor. Bien, Carla, y por ejemplo, el melanoma sería una manifestación de ese cáncer de piel, ¿no? Y eso se ve y el más agresivo, ¿no? El más agresivo. O sea, vos mandás a biopsiar eso y puede ser eso. Mandamos eso y teniendo en cuenta el Breslow, que es el diámetro y la profundidad del tumor, nosotros vamos eligiendo qué márgenes se sacan, eso lo decide dermatología, nosotros lo sacamos.
y ahí vemos que actúa cirugía plástica, ya sea un colgajo, un injerto, un cierre simple, vemos, lo analizamos al paciente en sí. Bien, y me imagino tienen muchos casos, ¿no? De lunares sospechosos. Sí, estamos viendo por semana, estamos operando 10, 15 pacientes por semana. Estamos operando los martes y viernes y vemos 5, 6, 7 pacientes en quirófano. Bien, y es fundamental lo que explicaste del ABCD, ¿no? Sí. Eso la gente, o sea, primero la consulta dermatológica. Sí. ¿Ves algo sospechoso? ¿Ves ¿Bordes? algo sospechoso? La simetría, los bordes irregulares, los márgenes que sean más de 6 milímetros y la evolución. Bien. Y en este servicio, Carla, ¿cuáles son los procedimientos estéticos, bueno, y reconstructivos más frecuentes? Sí, estamos en un hospital público, pero sin embargo vemos todo lo que es estética y reconstructivo. Tenemos reconstructivos para, obviamente, para todos los pacientes que sean de la zona y no de la zona. Tenemos reconstrucción mamaria, pacientes oncológicas por cáncer de mama. Tenemos a pacientes con cicatrices de quemaduras, pacientes con queloides, pacientes, bueno, con tumores como hablamos de piel. Bueno, todo lo que es reconstrucción. A pacientes que llegan por la guardia, que se quemaron, vemos las quemaduras, pacientes mordeduras de perro. Bien, y ahí me detengo en el cáncer de mama, ¿no? Porque ahí estaba leyendo también que esto no solamente es una cuestión estética, también es parte de la recuperación psicológica, ¿no? Del paciente, Sí. Cuando vos le devolvés eso. Sí, estamos trabajando con el servicio de oncología y mastología del hospital. Bien. Que, bueno, hacen la mastectomía y después vemos la posibilidad de colocarles implantes mamarios y la reconstrucción mamaria de eso. No solamente brindarles una funcionalidad, sino el autoestima de la paciente. Es fundamental. Bien, ahora sí doy vuelta a la página y me meto en la parte estética, que también la hacen, implantes Sí. mamarios. Creo que en el ranking mundial la primera es la de párpados. Blefaroplastia, sí. Y la de mama es la tercera, Es ¿no? la Implante tercera, mamaria, sí. más o menos. Bueno, hay Todo eso te cuento que hacemos en el hospital. Todo. Hacemos blefaroplastías, hacemos lifting, implantes mamarios, retiramos implantes mamarios, que también está a la moda ahora. Sí. Dermolipectomías, liposucción y abrimos un módulo también para las pacientes que quieran hacerse estética de botox, ácido hialurónico. Ah, tremendo. Sí, todo, sí, sí. todo. Todo en el hospital. Bueno, ahí con respecto a los implantes mamarios, a ver, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo empieza esto desde la consulta, el tipos de implantes mamarios? Acá trajiste para mostrarnos, Sí, hacenos acá ahí tenemos. Toca, Bien. Leo. Primero vamos a tocando. diferenciar acá. Sí. Tenemos acá lisas, Sí. microtexturizadas y tenemos V-Light, que esta pesa menos, un 30% menos que la otra. Mira, toca, compará. Es verdad. Sí. Y esta tiene una forma anatómica. Ujú. Estas son redondeadas Sí. y diferencia el peso. A ver. La paciente llega, Sí. nosotros no es que te voy a decir, te voy a poner un implante liso. Ujú. Llega la paciente, nos consulta qué es lo que quiere, si quiere un escote, si quiere que sea algo más anatómico. Obviamente, analizando a la paciente, la contextura, la altura, el peso, si perdió de peso en los últimos tiempos, si quiere ser mamá, porque eso después en dónde lo vamos a colocar influye o no influye en el amamantamiento. Y nosotros tenemos en el hospital un programa que es con la guía, donde le sacamos una fotito a la paciente de frente, de perfil, de los dos costados y vemos qué implante es más adecuado para la paciente. No me va a venir una paciente que mide 1,50 con que quiere un implante 600 porque nosotros Que no te lo puede buscamos- pedir. Lo Vos le puede va- pedir, vos le vas a decir obviamente, y- pero nosotros buscamos la armonización y la salud también de la paciente porque eso también pesa, después tienen problemas ciatalgia, dorsalgia, lumbalgia, que tienen dolor y hay riesgos después que se ponen mucho tamaño para una persona que es tipo. Y en caso de los hombres, pues hablamos de colocar, pero también Muy puedo hablar de Sí. retirar glándula Sí, mamaria. sí, ginecomastia. Sí, justamente. A los pacientes. sí. Exacto, justamente hace poco buena tuvimos pregunta. un caso donde Que interconsultaron- compartimos, sí. un Nosotros le paciente. pedimos la interconsulta a él como andrólogo para saber si estaba en condiciones el paciente de ingresarlo, si era ginecológico todo esto. Así que bueno, hacemos la cirugía, la hacemos en el hospital también y sacamos, bueno, lo que es glándula mamaria en el hombre, que es el agrandamiento. Bien. A ver, ahora acá estamos hablando puramente de lo estético, Sí. ¿no? Actualmente, ¿hay una edad? Pacientes que te llegan de todas las edades, Llegan todas tenés las un rango, edades. tenés de todas las edades. Todas las edades, sí.
Y después les explicabas muy bien los tipos de incisiones. Según el caso, según la paciente, Sí. según también, bueno, el CAP, que es el areola pezón, que puede ser subglandular Sí. y que puede ser inframamario o infraareolar, donde vamos a colocar el implante. Pero dependiendo de la cicatriz, dependiendo de la cicatrización de la paciente, la contextura de la paciente, así que por eso es que es necesario evaluarla. Bien, Carla, ¿y qué pasa después de este implante? Sí o sí siguen hay los- controles. Bien. Controlamos, la paciente es una cirugía, si es con anestesia general, ingresa a quirófano, a la tarde ya se está movilizando la paciente, toma líquidos, puede comer normalmente, sí tiene sus cuidados, que tiene que tener un corpiño adecuado, Ujú. se va de alta ese mismo día y al otro día tenemos un control y así a la semana, y todas las semanas controles. Bien, vamos a hacer un top 5 de los mitos y verdades. Yo he escuchado que pueden explotar en el avión. No, ¿Cuál- no, cuál- ¿Cuáles son los mitos y verdades que más escuchas? Vos sabés de que esto? ese es el que más se escucha. ¿Sí? Si explotan en el avión por el cambio de presión, y no. No. Totalmente no. Un no rotundo es lo mismo que digamos que va a flotar si vamos en un barco o si me inundo. No. Y así como hablamos de lo estético, también hay como una tendencia a lo natural. Antes era más volumen, Sí. ahora es menos. Sí. ¿Qué notás, Carla, vos de tu experiencia? Buscan las pacientes, viste, la anatómica, que sea más natural cuando se quieren colocar, Sí. o las pacientes que se colocaron y se quieren sacar. Porque ya no se sienten cómodas con algo extraño en su cuerpo, o porque les hace peso, porque no se sienten cómodas, o quieren cambiar el volumen. Bien, mira, justamente del otro lado, yo le digo el lado B. Sí. Leí testimonios también de famosos que se lo sacaron después de 25 años, después de... Porque van cambiando Sí. las épocas, ¿no? Y justamente eso que decís vos. Bueno, hay personas que se quitan la prótesis mamaria, dice, siento que estoy volviendo a mi cuerpo, dice una. Otra dice, tenía muchos dolores articulares, Sí. mucho cansancio físico y agotamiento. Apenas salí de la anestesia sentí que podía respirar con una amplitud que durante 7 años no pude. ¿Esto es así? No. ¿O no es tan así? Bueno, no, tampoco La es tan exageré un así. poco, ¿no? Pero... Es lo mismo que después que uno sale de cirugía, tenés un cambio, no está acostumbrado tu cuerpo a tener un implante o hacerte una dermolipectomía donde te sacaron un colgajo de 2-3 Sí. kilos, cambia tu anatomía, cambia tu contextura, pero el cuerpo se acostumbra. Bien. No es que estuvo 17 años Claro. faltándole el aire, ¿no? Sí, y después de las conocidas, creo Flavia Palmiero fue la que rompió el hielo después de 25 años, más de nuestra época por ahí. Sí, sí, sí. Sí sé quién es. ¿Sabes quién es, no? Sí, sí, sí. Bien. Está... La ola está de Diciendo la fiesta. edad. La ola está de fiesta, o la ola verde, no me acuerdo cómo era. Bueno, muy completo el tema. También hacen cirugía de párpados, me decís, ahí en Sí, el blefaroplastías. Mira vos. Hacíamos blefaroplastías, lifting, rinoplastías, todas las cirugías estéticas. Bien, y la gente que está del otro lado, que vive por Malvinas, ¿cuándo se tiene que acercar? ¿Dónde? ¿Horarios? Se tiene que acercar, nosotros estamos Acaba de todos los aparecer días, todo igual, sí. todos los días, 24 horas, pero los consultorios de estética tenemos los lunes de 11 a 14 horas y los miércoles de 14 a 17 horas. En todo momento hay residentes, hay médicos, cirugía plástica, o sea que si hay alguna consulta, estamos para sacarle la consulta o las inquietudes. Vi una nota muy linda que te hicieron en Caras. Sí. Muy top, ¿eh? Sí, me hicieron. Ahí explicás por qué, una de las preguntas es ¿por qué elegiste esta especialidad? ¿Por Sí, qué? elegí esta especialidad. Bueno, yo te cuento un poquito de mí. Yo me voy a los 18 años a estudiar medicina. Me recibo a los 25 años. Yo soy salteña. Me fui a La Rioja. Yo soy del norte. Todo el norte es mío. Vuelvo a Salta. Tengo un accidente doméstico que, bueno, me amputan una falange. Ujú. Y ahí yo siempre quise ser cirujana. En ese momento me hacen una cirugía, no funciona, se necrosa, en términos médicos se necrosa, me hacen un colgajo, se necrosa, no toma el tejido mismo, entonces comienzo a manejar la mano izquierda, me hago ambidiestra, comienzo a manejar el auto, escribir con la mano izquierda, y me dicen mis amigos, no, vos tenés que hacer otra especialidad, no hagas cirugía, ¿por qué querés ser cirujana? Siempre quise ser cirujana y cirujana plástica. Y de ese momento me di cuenta porque cada cicatriz no es de una pérdida, sino de una caída y que me levanté y sigo por ese sueño y que no solamente vemos cicatrices y vemos pasado, sino vemos funcionalidad, reconstruir, autoestima y sentirse cómoda con uno misma.
Excelente, ¿eh? Muy buena explicación. Increíble, y qué historia de vida, Mucha de resiliencia. resiliencia, muy bien. Bueno, y para cerrar, implantes mamarios. Sí. Hubo como una, recién lo dijimos muy por arriba, ¿no? Vos, Santi, metete también Sí. si querés. Antes por ahí era más volumen y ahora es menos, ¿no? Antes veíamos las BDs, todo. ¿Hay como esa Sí. tendencia? ¿Está cambiando? No, está cambiando. Los pacientes quieren más armonización y quieren algo más natural. ¿Te acordás, Santi, que antes era, veías, sí, mientras obviamente. más tengo era como más... Y era parte del negocio, ¿no? Era lo que les hacía destacar y era como que bajó el mercado. Si querían, obviamente, manifestar o aparecer en las portadas, en la revista, trabajar en la parte de espectáculos. Sí, O sea, tal cual. es como era uno de los requisitos para mí en ese momento tener más volumen. Que te imponía la moda o la belleza de moda. Sí, la- eso, ¿no? eso en de- realidad de es una época. imposición social. Una Yo imposición creo que va social. cambiando. Va- Ahora, va seguramente mutando. cuando hablemos en el próximo Sí. bloque de toda la parte de andrología también, cómo la sociedad te obliga o sentís como una presión social de tener que responder de tal manera o tener que tener ciertas características físicas. Y eso va cambiando, las modas cambian y esto también, la sociedad va virando para lo opuesto, generalmente. Bien. ¿no? Carla, ahí, y para cerrar este tema, ¿cuál es el riesgo que puede haber de un implante mamario mal colocado? ¿Está bien dicho? ¿Qué tengo que saber a la hora de hacerme un implante mamario? ¿Qué Sí, puede pasar a si la está larga, mal hecho? A la Sí. larga, complicaciones que son poco frecuentes, el encapsulamiento, que se roten, por eso existen las microtexturizadas, las lisas, y bueno, ahí se va viendo y se va controlando la paciente según cómo evoluciona en el tiempo. No es que todas las pacientes pueden tener una complicación. Bien, pero... y en o- ese sí, caso, que se encapsulen, es necesario sí o sí sacarlas. bien. Y si no, o sea, ¿se cambian cada 10 años o no? ¿Cómo No, es eso es un No, mito, es eso un es mito. sí. Eso no tiene fecha de caducidad. Pueden estar de por vida, pero siempre con controles. Bueno, y repetimos acá, trajiste varios modelos y Sí. no es que ninguna es mejor que otra. Cada Ninguna una es para mejor cada que otra. paciente. Exactamente, vos los dijiste. La paciente es como una unidad y nosotros elegimos qué es lo mejor para cada paciente y la armonización y el cuerpo que tenga la paciente y qué es lo que busca. Se llega a un común acuerdo entre el médico y el paciente cuál es la Totalmente. mejor prótesis que Sí. cumpla sus expectativas y tampoco dañe su salud. Así es. Bien, y después también estamos, como decía, en esta tendencia a la gente que se la quiere sacar, por Sí. lo que Sí. sea. También También. estamos ¿Recibís eso. muchos de esos? Recibimos de eso, recibimos reducción mamaria, que tienen mucha glándula mamaria las pacientes, y se hace pexia, o sea, se hace un levantamiento, se saca el restante y se saca un poco de glándula mamaria. También existe eso y es reconstrucción. Muy completa, Carla. Bueno, ahora en el siguiente bloque estamos en el mes de la fertilidad. Esto es así. Exacto. El doctor Zoide, yo le digo el doctor Zoide porque en las redes lo encuentran como el doctor Zoide. Acá abajo están apareciendo los Instagram de los dos. Y vamos a hablar de eso. Y también de mitos de la salud sexual masculina. No te podés perder lo que sigue en Noticias de Salud. Ya volvemos. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y ¡listo! Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. Y ya nos metemos en este último tramo de Noticias de Salud, en este programa especial muy bueno donde hablamos de cáncer de próstata, de implantes mamarios y dejamos para lo último la fertilidad y también las disfunciones sexuales, la fertilidad masculina y las disfunciones sexuales justamente en junio, que es el mes de la fertilidad. Bueno, Santi, quiero preguntarte, vos sos andrólogo también, aparte de urólogo, bueno, ¿qué es la andrología?
Bueno, en resumidas cuentas, para hacerlo más Sí. sencillo, la andrología es el estudio de la fertilidad del hombre Ujú. y todas las patologías que puedan que estén vinculadas a la sexualidad masculina. De la disfunción eréctil, trastornos del deseo sexual y también todo lo que sea el manejo hormonal del hombre, testosterona, reemplazo de testosterona. Es decir, que tenemos una especie, también un poquito de interjuego con la endocrinología. Bien, ¿y cómo cuidar, ¿no? justamente la salud reproductiva y cuáles son esos estudios que por ahí la gente no sabe y debería hacerse para prevenir? Bueno, cuando hablamos de fertilidad hablamos en realidad que afecta a ambos miembros de la pareja, tanto mujeres como hombres. Es decir, cuando decimos que una pareja es infértil, estamos hablando que hay un componente, ya sea masculino puro, femenino puro o un mix de ambos, ¿sí? Que están generando que entorpezca la búsqueda, no se está logrando la búsqueda de la fertilidad. Cuando decimos que una persona o una pareja es infértil o está atravesando un problema de fertilidad, cuando generalmente después de un año de búsqueda con relaciones sexuales con frecuencia, 3 a 4 veces, por ejemplo, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sin método anticonceptivo, pasado un año no se ha logrado el embarazo todavía. Sí, en esos casos se habla de infertilidad en la pareja. Entonces ahí es cuando se empieza a recomendar el tema de la consulta, tanto mujeres con su ginecólogo tratante de fertilidad y los hombres tenemos al andrólogo como la figura que se encarga de evaluar por qué motivo no se está logrando ese objetivo, ¿sí? En el hombre, por ejemplo, el 50% de los casos de infertilidad está vinculado a un problema masculino. Puede ser algo pequeño o puede ser algo muy importante que sea la clave del por qué no se logra la fertilidad. Bien, muy interesante. ¿Y cómo es esa consulta y qué estudios habría que hacer a grandes rasgos para empezar Sí, a...? nosotros siempre lo que decimos es un tema de planificación familiar. Nosotros cuando hablamos de planificación familiar, eso de anticiparse al empezar la búsqueda. Cada vez es más común que la gente joven dice, mira, yo quiero empezar el año que viene a buscar con mi pareja, quiero saber en qué situación estoy, Qué bueno. dónde estoy parado. Sí, no es un planteo muy frecuente de ver, pero cada vez lo vemos con más frecuencia en el consultorio. Generalmente uno consulta, o las parejas consultan cuando ya están 1 año, 2 años, 3 años de búsqueda y no lo logran. Salvo que tenga antecedentes de también complicaciones en un hijo previo, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros asesoramos a un paciente en el tema de fertilidad, principalmente nos basamos en 3 grandes grupos o 3 grandes ejes. El más importante y la columna vertebral, columna central del estudio es el espermograma. El espermograma es el estudio del semen, donde se evalúan tanto de manera macroscópica hacia el aspecto del semen, así como también la composición celular, que serían los espermatozoides. Hay parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, donde establece valores de normalidad. Esos valores de normalidad me dice que el paciente podría buscar de manera natural o no tendría un problema grave en lograr el embarazo. Pero esos valores, por más que estén normales, no garantiza el embarazo en sí. Es decir, vos podés estar todo normal y sin embargo ambos miembros de la pareja pueden estar normales, sin embargo no ocurre la concepción, por así decirlo. Y eso puede deberse a otros factores, pero por lo menos estás descartando problemas graves. Bien, ahí Santiago Barreiro trabaja en Fertilab y Fertiliz, justamente que se dedican a este tema. Exacto. Me encantó lo que dijiste, o sea, alguien, por ejemplo, que está proyectando ser padre, buscando un hijo con su pareja, ¿hay gente que ya consulta? Sí, o sea, hay gente mucho más precavida en ese sentido. Sí. Hay gente que, lamentablemente, normalmente el paciente joven no va al urólogo. Ah, Entonces es muy difícil a veces detectar patologías que podrían haberse resuelto muchos años antes. Sobre todo el varicocele. Varicocele justamente es una de las patologías donde hay una dilatación venosa que rodea los testículos y eso aumenta la temperatura local y justamente los espermatozoides necesitan como cocinarse a un fuego más lento, Sí, sí. a menor temperatura, y entonces puede afectar la calidad. Pasa que es quirúrgica la resolución de ese varicocele y muchas veces se detecta en el momento en está el paciente consultando por problemas de fertilidad. Y muchas veces no se puede optar por la cirugía porque los tiempos no nos dan o ciertas patologías, porque estamos hablando de gente joven únicamente, gente de 40 y pico, con mujeres también de edades avanzadas, que acordemos que la mujer tiene un tema biológico, donde la calidad ovocitaria y la reserva ovárica va perdiéndose a medida que avanza la edad hasta llegar a la menopausia. Entonces no podemos extendernos mucho. Entonces a veces nos limitan mucho las edades femeninas o los tiempos que vienen buscando. Santi, ¿y vos vivís ese proceso desde que llega la pareja, por así decirlo, preocupada, ¿no? Ujú. ¿Cómo debe ser ese trasfondo de la pareja que está 1 año, no logra, llegan con, viste, para atrás?
y después vos encontrarías o encontrás en muchos casos la solución y ahí cambia la película, ¿no? Sí, en realidad la consulta es una especie de conversación y llegar a un común acuerdo, como estuvimos hablando en el anterior también con el tema de las prótesis, debido a que tenemos que adaptarnos a las necesidades de la pareja y también a lo que podemos nosotros ofrecer. Es decir, incluso la decisión final se toma en conjunto también con el ginecólogo de la pareja. Así como yo me abordo principalmente al hombre, el ginecólogo de su pareja estará trabajando con ella y llegamos a un común acuerdo cuál sería el mejor método. Muchas veces el trabajo del andrólogo es lograr la mejor versión del hombre, la mejor versión espermática, la mejor calidad espermática que posibilite llegar a la meta, ya sea de manera natural o terapéutica con distintas técnicas de reproducción asistida. Es decir, por ese mismo motivo, en las clínicas, por ejemplo, donde yo trabajo, en los grandes centros de fertilidad, y se trabaja en conjunto con los ginecólogos para tomar una decisión de cómo abordar la pareja. Lo abordamos individualmente, cada uno tratando de lograr la mejor versión de este paciente y después ver qué posibilidades tenemos con esos resultados, qué tratamientos ofrecerle. Bien, hoy estoy muy pesado con los mitos y verdades. Y con el top 5. Para cerrar este tema de la fertilidad, Sí. ¿hay alguno así o dos que tal cosa te da infertilidad y que no es ni a palos así? Dentro de los mitos, bueno, una de las cosas, el varicocele sí, se sabe que puede traer problemas de fertilidad. No en todos los pacientes, o sea, de cada 3 pacientes que tengan varicocele, solamente uno va a manifestar problemas de fertilidad. Después, mirá, o sea, cosas como ciertas posiciones para el tema de lograr el embarazo del tipo del sexo, eso no, en realidad no sirve. Mismo que la mujer que haga la vertical después de relaciones para ayudar Esa no a la que... escuché, mirá. Sí, yo sí, 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 es muy común. Esas cosas no, o sea, la biología no funciona de esa manera. Doy vuelta a la página y me meto Perfecto. en aquellos problemas sexuales masculinos y voy a empezar por la difusión sexual eréctil. Bien. A ver, ¿se retrasa esa consulta y cuáles son las causas? Mirá, la consulta, como todo, ahora últimamente después la gente está mucho más lanzada, no tiene tanto tabú como antes la sociedad. Entonces, consulta con mayor frecuencia el tema de la disfunción eréctil, obviamente todavía con miedo, ciertos temores. Pero Todavía es tabú. Todavía. todavía un poco de tabú hay, sobre todo en la gente de mayor edad. La gente más joven es mucho más abierta en ese aspecto al tema de la consulta de la disfunción eréctil, pero lo que sí se ve es que a veces se retrasa la consulta, o incluso años puede retrasarse, y uno siempre le pregunta, o sea, ¿por qué motivo demoró tanto en algo que realmente le impacta en su calidad de vida, en su psiquis, en su desarrollo social también y emocional? ¿Por qué esperó tanto? Y muchas veces, bueno, tienen este interjuego de pensé que se me iba a pasar solo, pensé que, o por ejemplo dice, no, mira, yo la verdad que probé con la medicación y ahora no me está funcionando, entonces era como que por ahí se pudo sostener con la medicación hasta que ya no le funciona. O también, por ejemplo, cuando han perdido vínculos sexoafectivos por culpa de no responder correctamente. Entonces ahí es cuando recién se acercan a la consulta. Y cuando hablamos de revolución sexual del sildenafil, del Viagra, la qué pastillita temita. azul, a ver, contanos ahí un poquito, ¿funciona Uy. estos pacientes Temón, o no? temón, sí. Bueno, tenemos que saber que primero el Viagra no es una medicación que nació para tratar la disfunción eréctil, sino que en realidad fue simplemente un error. Fue un experimento que en realidad era para el corazón, iba a ser una medicación para mejorar el tema de la llegada de sangre a nivel de las coronarias, pero no funcionaba, pero sí advertían los investigadores cuando consultaban a los pacientes el tema del efecto, y lo que siempre todos referían es que las elecciones eran de mejor calidad y duraban mucho más tiempo. Estamos hablando que estos pacientes incluso eran pacientes cardiópatas, que es una de las patologías que está vinculada a la disfunción eréctil, es los problemas del corazón. Entonces, de repente vieron este beneficio, una calidad eréctil que hacía mucho tiempo que no tenían, entonces fueron abordando por ese lado hasta que en el 98 apareció en el mercado como la primera pastillita, la pastilla milagrosa, el Viagra. ¿Y por qué es azul? Simplemente un tema de marketing. Era para destacarse del resto. No hay ninguna explicación de por qué es azul. Simplemente es cuestión de ser más atractivo. Más el azul relacionado con el hombre, la masculinidad. Entonces fue por ese lado. Fue un error. Fue un error. ¿Y Nació cuánto por te accidente, dura? ¿no? ¿Cuánto te dura el Viagra? Y en realidad la duración de la medicación, bien administrada, teniendo los recaudos necesarios, dura aproximadamente 6 horas activa. Y tenemos que ver una cosa.
el Viagra o el sildenafil, que es el nombre real de la pastilla, es un facilitador. A lo que gente siempre confunde, esto es un facilitador de la erección. Es decir, yo tomo la pastilla, pero si yo no tengo deseo que me desencadene la actividad de la pastilla, no voy a tener ningún tipo de erección. Yo puedo estar las 6 horas con la pastilla en mi organismo y no tener ninguna manifestación física. Muy bueno eso. Solamente el deseo es el que gatilla todo. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Como andrólogos tenemos que descartar causas de disfunción eréctil que estén vinculadas a la testosterona, en este caso, que es la hormona del deseo, y de muchas otras actividades masculinas, ya que si tengo testosterona baja, por más que tome la medicación, no va a hacer efecto, porque no tengo el deseo, no hay nada que me gatille. O sea que habría dos causas, por lo que dice, una orgánica y otra más emocional, ¿cómo es? Exacto, sí, o sea, como muchas patologías, en realidad puede ser exclusivamente orgánica, o sea que afecta a alguno de los tejidos que componen el pene y toda su función, puede ser emocional o psicológica, o una combinación nada más, como puede ser mixta, ¿sí? Lo llamativo es que podemos distanciarlo, diferirlo en distintas edades o grupos poblacionales. Es decir, la gente más joven generalmente es más emocional, psicológica, ¿sí? Mientras que la gente más adulta, ya entrada de varios años, ya tienen otras patologías. Diabetes, hipotiroidismo, colesterol elevado, problemas cardíacos, que hablan de que sea un contexto un poco más orgánico, por así decirlo. Y cuando hablamos de ansiedad de desempeño, hablamos principalmente de esto de la parte emocional. La gente joven, ¿por qué no tendría ningún tipo de justificación de por qué tendría una disfunción eréctil? Pero el problema es que hay una presión social. Esto que hablábamos también con el tema de las implantes y los distintos tamaños mamarios. La presión social influye muchísimo, sobre todo por el tema de las redes, los grupos de pertenencia. Influye mucho en la percepción del hombre y su desempeño. Justamente había un blog, no me acuerdo ahora de quién era, que una psicóloga había enumerado las inseguridades del hombre. Qué bueno. Y la primera inseguridad justamente era el tamaño del pene, por ejemplo. Que también es mucho mito detrás de eso, que no tiene nada que ver con el desempeño después de uno. Después venía la disfunción eréctil. En tercer puesto, la eyaculación precoz. Después venía el tema del deseo, la libido. Y por último, el tema de la masturbación y todo eso, el tema de la adicción a la misma. Entonces, las primeras tres son las más importantes. Sí, el tamaño del pene y la disfunción eréctil. Santi, ¿pasa, por ejemplo, a veces casos de que a una persona le pasa con cierta persona ese problema, pero con otra no? Sí, bueno, justamente eso también el tema de comodidad, de la conexión que pueden tener con la persona. Pues hablamos justamente de la ansiedad de desempeño. ¿Qué pasa? Cuando yo me pongo ansioso, por distintos motivos, o sea, no puede ser por otros motivos. Sí. Uno que, experimenta sudoración, taquicardia, malestar. Eso es un reflejo, en realidad, de un estado que se llama estado simpático. Básicamente es un estado de supervivencia. El cuerpo se prepara para luchar, para cazar, para salir a correr, huir de alguien. Y la relación sexual es lo opuesto. Es la relajación, es el bienestar, es el placer. Entonces, como que nosotros entramos en un estado opuesto al que tendríamos que estar en el acto sexual. ¿Y qué termina pasando con eso? Que haya un cierre de las arterias, porque el pene básicamente, para que se erecte, tiene que entrar sangre. Y permanecer la sangre dentro del pene para favorecer la erección hasta que termine el estímulo sexual y ahí ocurre la detumescencia. Entonces, cuando se cierran las arterias, porque estamos ansiosos, no entra suficiente sangre, entonces el pene o no se erecta o se erecta parcialmente. Y entonces empiezan las inseguridades. Bien, ahí te hago la última para cerrar. Vos sabés que se hizo hace poco un estudio en el CONICET entre el conurbano y la ciudad, y como 16 millones de personas, y analizaron la orina que va al Río de la Plata. Y ahí encontraron que había ibuprofeno, pero mucho sildenafil. O sea, la pregunta es, ¿se está usando como se debe? ¿Y cuáles son los peligros de usarlo sin indicación? Mira, en realidad sí, o sea, ese informe sí hablaba de sildenafil, sobre todo en la fin de año, o sea, fue en época, en determinados momentos del año, que obviamente habla un poco más de celebración y de fiesta, por supuesto, pero se usa mucho porque es accesible, también es una medicación que es accesible, pero lamentablemente la utilización o en exceso no está dada por una recomendación médica muchas veces, sino que es por un tema de que la consiguen fácilmente.
Se compra con facilidad, amigos que le regalan pastillas, farmacéuticos amigos. ¿Pero hay también. riesgo para la salud? El problema es, hay dos cosas. Una, primero, que hay un riesgo para el bolsillo, porque el problema es que nunca se especifica cómo se debe tomar esta pastilla. Entonces, si no se especifica cómo se toma, vos estás tomando una pastilla que no te genera ningún efecto. Entonces vas a desperdiciar plata y vas a empezar a tomar dosis más altas. Pero es segura para el corazón, tienen que saber eso, ¿sí? Esto por un lado, o sea, es peligroso para el tema del bolsillo. Y segundo, puede intercurrir en algunos pacientes con ciertas patologías algo llamado priapismo. ¿Qué es eso? Que es la erección persistente. ¿De cuánto por así estamos decirlo. hablando? Estamos hablando de más de 4 horas en adelante, es una erección dolorosa. ¿Y cuál es la problemática de esto? Que al quedar atrapada la sangre, esa sangre va a terminar fibrosando todo el tejido eréctil, entonces después queda inutilizado el pene, no se erecta más. O va a tener trastorno de erección y va a tener que recurrir a una prótesis de pene, por ejemplo, para volver a recuperar las erecciones. Como que queda estancada la sangre, le falta oxigenación porque no se oxigena y se termina fibrosando. ¿Y tiempo máximo? Cicatriza. ¿Decís de horas a días también? Puede tardar días. ¿Días? Sí. Ya más de 24 horas se dice que puede estar un poco perdida la funcionalidad del pene, aunque ha habido casos de mayor extensión y que lo han recuperado. Todo depende de cada paciente. Pero generalmente puede estar vinculado al consumo excesivo de esta pastilla, de sildenafil, pero también hay factores como el consumo de drogas como la cocaína, que es un vasoconstrictor, entonces cierra las arterias, algunas patologías de nacimiento, como por ejemplo se llama la hemoglobina fetal, se dice que es cuando los glóbulos rojos dejan el oxígeno, se deforman y entonces obstruyen la vena y no puede seguir circulando la sangre, entonces queda tapada y hace un tapón y queda la sangre retenida ahí. Bien. Es alguno de los Y ahí motivos. la última, Santi, aquel paciente joven que la toma por inseguridad y la mezcla con alcohol. Es puramente un tema de inseguridad, de querer rendir bien, Sí. primera cita, lo que sea. ¿Qué efecto hace esa combinación alcohol y Viagra? Bueno, es muy común. O sea, estamos hablando de gente en la fiesta, esas cosas, de tomar la pastilla y nada, está en una reunión. El tema es que son fuerzas opuestas. Justamente no ayuda en nada, salvo lo psicológico, sí que me desinhibo un poco más, pues estoy en alcohol, estoy un poquito entonado y es como que me animo más a todo. Viste, muchas veces uno se reprime o tiene dudas, pero de esta manera no. Pero ¿qué pasa? Nosotros buscamos excitación del sistema nervioso, excitación de todo el organismo, pero el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces como que son dos fuerzas opuestas que juegan, entonces puede reducir el efecto del Viagra. Bien. Carla, ¿tenías alguna pregunta para hacerle? Sí, te quiero preguntar, los miedos sexuales del hombre, la eyaculación precoz, ¿cómo definimos a esta problemática? Bien, eyaculación precoz es otro de los miedos del hombre. Muchas veces están aparejados juntos, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Eyaculación precoz tuvo muchas definiciones. Actualmente lo que se toma como cierto o como valor de referencia es el tiempo de latencia intravaginal, es decir, del momento que ocurre la penetración, cuánto tiempo tarda en eyacular el paciente, que normalmente se dice que eyaculación precoz es menos de 1 minuto o eyacular antes de penetrar. Estamos hablando, o sea, como si se dice en Antes seco. de la penetración. Sí. El famoso Ay. dicho, Claro. se fue en seco, ok. Claro, entonces eso se puede diagnosticar como... Es así, lo tenía que... Lo tenía que decir. Vamos a hablar claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esta patología Sí. está muy vinculada también a estados de ansiedad. Tam- Sí, está todo vinculado por esto mismo. Es un reflejo, la eyaculación es un reflejo. Entonces, todo lo que me acelera el reflejo me quita capacidad de control. Es un reflejo que se controla, que se aprende. Entonces, ante una inseguridad, es más fácil que el reflejo actúe más rápidamente y uno no lo pueda controlar. ¿Y eso qué pasa? Tienes un mal resultado, un mal desempeño, Claro, una es que mala se va haciendo experiencia. una pelota, y qué la complica- siguiente encuentro sexual vas a venir ya con la idea de, te espero que esta vez no me ocurra, Uf. o esto, y te pones más nervioso y eso acrecenta aún más todavía que Se va haciendo se una vuelve más pelota rápido. enorme y hasta por ahí evitás, decir, no quiero quedar Exactamente. mal, Entonces, ¿no? muchas veces hay un manejo muy psicológico, hay que hacer un trabajo bastante lento e ir adaptando al paciente o recuperando la capacidad de control. Bien. Y esto lo puedes hacer mediante medicación o terapia. Eso te iba a decir, a ver, para el que está del otro lado, tratamiento. Sí. Tiene tratamiento, imagino, y tiene solución. O sea, Sí, hay tratamientos conductuales muchas veces. Vos podés utilizarlo para que vayan controlando de a poquito. Pues la idea es que vuelvan a tener tiempo. sí. Tiempo para poder conocer o experimentar las señales del cuerpo para ayudar a extender más la duración del acto sexual hasta la eyaculación. Es decir, ahora como estoy ansioso, estoy apurado, yo lo que hago es aumentar el ritmo para que en un corto periodo de tiempo antes de eyacular
sea lo más efectivo posible o placentero para la otra pareja. Entonces lo que hay que hacer acá es todo lo contrario, ayudar a alargar ese tiempo para que uno nuevamente pueda ir adaptándose al ritmo. Entonces le damos recomendaciones con el tema del ritmo, hacer las pausas, cambiar de posición. Es como una olla a presión, podemos decirlo. Muy bien. Es decir, si vos estás sirviendo, por ejemplo, fideos y hace espuma, está llegando a la tapa y está por levantarse la tapa. Entonces lo que hace esto de hacer una pequeña pausa, de relajarse, de cambiar de posición, es como el efecto de levantar la tapa. La espuma baja de golpe y reiniciamos el reflejo de nuevo. Obviamente cuando estás muy ansioso, tenés eyaculación precoz, No hay no te manera. das ese Claro, espacio. claro. Entonces recurrir a medicación o ciertas estrategias mucho más sencillas, como algunos anestésicos locales, por ejemplo, lo que hacen es prolongar ese efecto, entonces el paciente puede relajarse, que Y está va tomando confianza. va tomando confianza y va bien. aprendiendo nuevamente a entender las señales del cuerpo y empezar a saber con qué ritmo mantener las relaciones, cuándo retirarse, cuándo cambiar de posición, de esa manera va prolongando nuevamente. Bien, en una entrevista, me acuerdo hace mucho tiempo, con un sexólogo, justo antes hablábamos de las medicaciones que nacen por accidente. Sí. Me contó que se utilizaba en la eyaculación precoz como tratamiento farmacológico el antidepresivo, porque Exacto. como efecto secundario te retardaba la eyaculación. ¿Eso se sigue usando, no? Sí. Nosotros usamos algunas medicaciones que justamente tratamos de la farmacológico, dejamos para una vez Último que recurso. Claro, como un recurso más, pues estamos hablando, son medicaciones que están dentro del área son como antidepresivos, como decís. Y también hay medicaciones para acortar la eyaculación, porque hay gente que tiene eyaculación retardada. Es decir, Bien, lo ¿cuánto tiempo opuesto. es retardada? Siempre ahí está la otra parte, Sí. ¿no? Sí, eso en población no es tan frecuente, pero cada vez estamos viendo más, que son personas que a lo mejor están, no sé, 1 hora para poder eyacular, o a veces ni siquiera llegan porque ya la otra pareja sexual Claro. no aguanta más, Ah. y la persona termina masturbándose para poder tener algo de placer. Yo he tenido conocidos, con colegas urólogos incluso, Sí. que tienen que elongar antes de tener relaciones sexuales porque si no se acalambran de tanto tiempo. Es decir, hay medicación incluso para cortarlo de esa manera. Retardada sería en este caso. Claro, eyaculación precoz y eyaculación retardada. Claro, está en pareja. ¿Y es algo que se trata en pareja a veces o no? ¿O suele ir el hombre por las dudas? Porque es Generalmente medio va el tabú. hombre solo, pero ¿no? muchas veces si está acompañado de la pareja le podemos dar también como el tema de el apoyo, ¿no? El apoyo moral, el tema del entendimiento. Sí, es muy importante que la pareja se hable eso, ¿no? Porque muchas veces el hombre, también pasa en la mujer, el hombre como que imprime o le coloca sobre la pareja Tal un cual. deseo. No, mi mujer seguramente quiere que tenga tal desempeño, que le haga satisfacer de tal manera. Y cuando lo hablas con la mujer, dice, no, yo estoy contenta como estoy con él. Yo no pretendo que tener llegar a determinado clima sexual o tener determinado desempeño o frecuencia sexual semanal. No. O sea, muchas veces son ideas que uno autoimpone a la otra persona porque no lo habla. Y entonces ahí le sacas un peso de la mochila. Decís, entonces no era tan así como yo pensaba que era. La interpretación y la errónea era del mismo hombre, por la presión social. Bien. Me quedo con eso, que tiene solución, que tiene tratamiento. Sí. ¿Y hay una franja etaria o le toca a quien le toca? ¿Cómo? En realidad es muy variada. Es muy variada. Es muy ¿no? variada, porque la gente joven es muy insegura porque están con nuevas relaciones, o también el tema de las múltiples parejas también puede generar esto de las eyaculaciones precoces, porque no tiene mucho control o nada, a veces se excitan más con una persona, con otra persona menos, entonces no hay como un estándar, le cuesta más. Y la gente mayor generalmente puede consumir medicación, la diabetes puede generar eyaculación precoz, por ejemplo, el hipotiroidismo también. Entonces hay ciertas patologías de edades más adultas que pueden aparecer que pueden estar vinculadas también a eyaculación precoz. Entonces, depende de la edad, cambia el tratamiento. Bien. Y ahora sí, nos metemos en la última pregunta, último tema, un programa, la verdad, apasionante, donde fuimos por todos lados. Y es un capítulo de este libro que se los recomiendo. Lo vuelvo a mostrar acá. Urología, el arte de la falange, escrito con humor, información, un espectáculo. A ver, masturbación es uno de los capítulos. Sí. No voy a volver a decir mitos y verdades porque ya lo repetí muchas veces. Pero, ¿qué efectos tiene comprobado científicamente? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hay sobre ese tabú? Bueno, está muy demonizado. O sea, la masturbación está muy demonizada, pero es parte del desarrollo sexual de toda persona, incluso de chiquitos.
uno va conociéndose, es parte de la psicología, la parte pediátrica, de conocer la genitalidad, de tocarse para aprender. Entonces la masturbación es parte del reconocimiento y la evolución de la sexualidad de cada individuo. Y tiene mucho tabú, o sea, está mal visto siempre en realidad. Pero ¿qué beneficios trae? En realidad, los beneficios que puede traer principalmente es, bueno, aliviar el estrés, reconocimiento también de la parte genital de cada uno, satisfacción. También mejora mucho lo que sea el tono de los músculos de la pelvis, que son necesarios. O sea, muchas veces incluso los ejercicios Kegel, que muchas veces se utilizan para incontinencia, que son contracción para reforzar los músculos de la pelvis, mejora la calidad espermática, porque al fin y al cabo es parte, la erección es parte muscular también. Entonces genera muchos beneficios psicológicos, descanso, libera estrés, mejora las endorfinas. Es decir, tiene beneficios. Y hay acá hacemos muchas notas de salud mental y en algún momento un especialista nos dijo que en algunos casos puede ser patológico cuando vos estás tapando algo, estás tapando la ansiedad con eso. ¿Eso puede ser? O sea, ¿hay algún momento que es patológica la masturbación o no? Justamente hay que saber cuándo decir que esto es un problema y cuándo no. ¿Y cómo es decir, el problema en realidad se dice que hay una patología vinculada a la masturbación cuando la masturbación empieza a tener más relevancia en tu vida que otros aspectos. Bien. Empezás a solamente que todo gira en torno a la masturbación. Empezás a faltar al trabajo, empezás a tener menos reuniones o empezás a distanciarte de tu círculo social, pues solamente por el tema del consumo de tener masturbación. O generarte daño también a nivel daño, ahí hablamos de algo patológico. Bien, ¿y la pornografía y el que se masturba con pornografía o con la mente tiene alguna diferencia? Mira, porque hay mitos, viste, que dicen... Hay algo curioso en eso. Nosotros hicimos un trabajo también en Malvinas hace 2 años aproximadamente sobre el consumo de pornografía y cómo esto podía afectar la erección y las relaciones sexuales. Y lo que se llegó que aquellas personas que tenían un consumo entre 3 a 4 veces por semana, por ejemplo, o más, en realidad no manifestaban disfunción eréctil con su pareja, sino que lo que manifestaban era menor satisfacción del encuentro sexual. Era como que en realidad, por más que podían tener relaciones en tiempo y forma, no tenían el mismo grado de satisfacción. ¿Eso por qué? Porque generaba falsas expectativas. Es decir, al consumir pornografía lo que generaba era que el desempeño tanto de la persona como la pareja se armaba una película. O sea, lo que veían que no se una película literal que en la realidad no tenía nada que ver. Incluso muchas personas que han completado esa encuesta decían que buscaban parejas que cumplan ciertas características de las actrices. Parecía ser, claro, se le iba a complicar. Pero la disfunción eréctil en realidad no tanto como esto, sino que en realidad, incluso algunos decían que gracias a la pornografía también aprendieron un poquito. El tema del ámbito sexual, de las relaciones sexuales, los cuidados de la pareja. O sea, algunos lo usaban como maestro y otros simplemente para desagotar su deseo sexual. Excelente. Santi, ¿dónde conseguimos tu libro? Sí, pueden entrar a la página de la editorial, ahí en Hojas del Sur, donde se puede comprar online para poder adquirirlo, el librito. Y nada, es un buen regalo, me parece que está bueno para chicos adolescentes en adelante. Hay muchas propuestas, muchas consultas, los temas más relevantes que se tocan en consultorio, como dijiste, de una manera mucho más amena, mucho más graciosa, más tirado al público joven, ¿no? En lenguaje actual. Bien. Carla, por último, tienen un programa de streaming. Tenemos ustedes, un programa contame de qué con se trata Santi. eso, que lo estuve, está muy bueno, pero contalo vos. Sí, estamos con Santi, estamos con una serie de médicos del hospital, los conductores. Es de Malvinas, el canal se llama Random, nuestro programa se llama La Guardia. Y bueno, básicamente hablamos de temas médicos, no específicamente para médicos, sino para toda la población y los vecinos, como para que tengan alerta, sepan de algunos síntomas o no, como para ser precavidos, prevenir al momento de que no lleguen a la guardia y esas cosas. Está muy, muy divertido, muy descontracturado, digo, o sea, serio, digo, pero también descontracturado. La Guardia, ¿y qué días está? ¿Los jueves? Los jueves de 10 a 12 horas. Van por el 4.º episodio, por ahí, ¿no? Sí, estamos por el 4. Exacto, un mes. Bien. Ahí le mandamos un saludo también al doctor Cohen, que también participa, pero detrás de cámara, ¿no? Sí, es nuestro director. Exacto, él es el que nos grita de atrás. Bien, vayan redondeando. Sale muy lindo, la verdad, mírenlos porque yo celebro cada proyecto de salud que haya, porque cada uno con su forma, con su impronta, estás concientizando. Sí. Y que llegue el mensaje es importante, ¿no? Sí, además que la gente se anime. De esa manera, como ve que es todo más desestructurado, la gente manda mensajes.
Incluso muchos de los temas van surgiendo también por la misma opinión de la gente. Che, hablen de esto, me interesó esto, profundicen en esto. Entonces vas viendo para dónde va virando el clamor popular, por así decirlo. Yo tengo esto, puedo servir de historia de vida, o puedo esto, o aquello. Y se animan a consultar. Dicen, mirá qué interesante. O te salta la duda, yo nunca me controlé de esto. O mirá qué mal que hace el tabaco, estas cosas. Entonces está bueno de esa manera. Es una llegada diferente. Yo creo que hay que adaptar, ¿no? El tema de la comunicación y el lenguaje también. Con información seria en tiempos donde hay mucha desinformación, ¿no? Estamos viviendo redes sociales donde todos opinan, influencers, buenos y malos, y desinforman, ¿no? Claro, si bien apuntamos a gente joven, viste, que maneja más el tema de las redes, esas cosas, también tratamos patologías que pueden ser gente mayor, pero en los jóvenes absorberlo, bueno, dice, mirá papá, mirá abuelo, ¿por qué no te controlas esto, lo otro? O las mujeres también, es decir, de una manera es como que también la gente que termina viendo el programa o consumiendo lo que nosotros decimos en el programa, termina como después desperdigándolo ellos mismos, viste, como divulgando la noticia, por así decirlo. Bueno, los felicito. Santiago y Carla, la verdad, un placer que hayan pasado por Noticias de Salud. ¿Cómo la pasaron? Espectacular. Hermoso. Espectacular. Bueno, que sigan los éxitos y ya nos volveremos a ver pronto. Bueno, hemos llegado al final de este programa especial donde hablamos de cáncer de próstata, de fertilidad, salud masculina, implantes mamarios, muy completo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada. Con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Ser mujer, con todo lo que eso trae. Tu vida es una constante transformación. Cuando todo parece un remanso, surgen nuevos cambios. Y como en una montaña rusa, la vida te lleva adelante, sin pedirte permiso. Porque no vives en un comercial de toallitas que absorben líquidos azules. Eres una mujer real, con desafíos reales.
una mujer en el siglo XXI. Todos opinan cómo tendrías que ser. Te exigen y esperan que hagas o que actúes como dice el manual de moda. Pero nosotros no. Solo queremos acompañarte. A hacerlo a tu manera, a buscar el equilibrio de cada momento. A sanar lo que tenga que ser sanado y disfrutar de lo que quieras disfrutar. A vivir una vida a tu ritmo, con tus desafíos y con tu visión del mundo. Nacemos para estar cerca en cada momento, con un enfoque global de tu ser. Conjugando lo mejor de la naturaleza y los últimos avances de la ciencia. Para nosotros tu vida no se mide en patologías, se mide en superaciones, en placeres, en momentos de balance y movimiento vital. Por eso no creamos una línea terapéutica tradicional. Creamos una compañera para tu trayectoria de vida. Una línea cercana, accesible, que conoce tus dolores y tus alegrías y te acompaña en tus deseos. Porque abrazamos una forma de ver la vida, honesta y esperanzada con todo lo que nos toca vivir. Bienvenidas a Bienestar Femenino Megalabs. Cuidamos cada etapa. Megalabs. Somos bienestar.